ustedes ven que la única profesional del derecho en esta mesa es Paula, ¿no? Entonces, acá tenemos un primer problema. Ni Oscar, ni Gustavo, ni yo entendemos nada de eso. Tenemos de otras cosas, ¿no? De periodismo, de comunicación, y vamos a nos meter a criticar a los jueces y a los fiscales y todo eso. Después ustedes pregunten a los organizadores. Inicialmente estaban previstos de estar acá algunos jueces y fiscales muy interesantes de la región que están haciendo un trabajo en la línea de lo que proponía Paula, de hacer la visión conjunta de libertad de expresión y protección de derechos de niños, niñas y adolescentes, pero por razones que van más allá de nuestras fuerzas y de nuestra gobernabilidad, no pudieron estar. Sin embargo, me parece que esta advertencia inicial es importante porque esta discusión no puede ser hecha sin los operadores judiciales. O sea, ellos tienen que estar presentes en la discusión, ellos tienen que ser parte de esta discusión, ¿no? Entonces, no fue la idea original, pero por razones específicas no pudimos tenerlos acá en la mesa, con la excepción de Paula, pero que ya hasta hace muchos años que no es más abogada, está en la sociedad civil, así que siquiera puedo contar chistes de abogados porque no la va a afectar. La otra cosa importante, me parece, de percibir en esta discusión, si ustedes miran las decisiones que toman los regímenes autoritarios que llegan al poder, sean los fascismos de derecha o los fascismos de izquierda, no importa, en general, con mucha frecuencia toman dos decisiones luego en el primer día. Censuran a la prensa y disminuyen la autonomía del Poder Judicial. Entonces, estos dos elementos de la vida democrática, la libertad de expresión y el rol que tiene el sistema de justicia en garantizar nuestras libertades de todos y todas, incluyendo de niños, niñas y adolescentes, es central. O sea, no podemos hablar de un proceso de consolidación democrática que de nuevo incluye la libertad de expresión integral de niños, niñas y adolescentes, con todos los matices que ustedes vinieron discutiendo a lo largo de estos 3 días, sin hablar de la correlación de todo eso con los sistemas de justicia, en particular con el Poder Judicial. Entonces, a partir de esta premisa, nosotros, UNESCO y otros actores como la Relatoría Especial de Libertad de Expresión, estuvimos haciendo cosas con Paula en eso también, hace ya algunos años estamos buscando un acercamiento con los operadores de justicia de Iberoamérica, para que podamos tenerlos y tenerlas como aliados de esta discusión. Por supuesto que garantizando toda la autonomía e independencia de estos poderes que componen el sistema de justicia en la toma de decisiones finales, pero que sí entiendan que son parte de esta ecuación y que son parte de esta ecuación desde el primer día, ¿no? Entonces, esta valoración de que los poderes judiciales son centrales en eso y son centrales desde una perspectiva positiva como potenciales aliados de eso es muy relevante, porque siempre vamos a poder hacer una pescaría, ¿no? O sea, ir por ahí y pescar malas decisiones. Esta es la cosa más fácil de hacer, ¿no? Y hay un montón. Pero también podemos hacer el ejercicio contrario, salir por ahí pescando buenas decisiones de los poderes judiciales de la región, con la protección, por ejemplo, de la libertad de expresión de niños, niñas y adolescentes. Y me parece que este ejercicio por la positiva, de un derecho comparado que pueda, y de una jurisprudencia comparada que pueda decir, mira, es posible o cumplir con lo que Paula nos exhortaba al final de su exposición, la congruencia y la coherencia entre los derechos de niños, niñas y adolescentes, el derecho a la libertad de expresión, me parece que tiene que ser el marco general con lo cual debemos trabajar nuestra relación con estos actores. No por otra razón,
la importancia que tiene el Poder Judicial, etcétera, en estos procesos, desafortunadamente el Estado democrático de derecho y particularmente el Poder Judicial está bajo ataque en varias partes del mundo. Justamente porque está intentando y está siendo un actor relevante en parar determinados autoritarismos, en combatir corrupción, en garantizar derechos de minorías. Fue el Poder Judicial en varias partes del planeta que ha garantizado cosas como el casamiento de personas, el matrimonio de personas del mismo sexo. No fue ni el legislativo ni el Poder Ejecutivo. Fue el Poder Judicial que ha garantizado el derecho de gente a protestar y a defender, por ejemplo, la liberalización de las drogas. No fue ni el Poder Ejecutivo ni el Legislativo. O sea, entonces, esta perspectiva de protección amplia de los derechos humanos, como decía Paula, normalmente las cortes más altas, ha llevado a un escenario de fuertes ataques al Poder Judicial y al Estado Democrático de Derecho. Y eso es algo que tenemos que poner mucha atención, porque eso puede tener impactos muy graves en los derechos de niños, niñas y adolescentes y de todos nosotros, ¿no? Entonces, el segundo punto que quería hacer es este. Hay que tener ojo particular con la protección del Estado Democrático de Derecho, en específico el sistema de justicia. Y ahí tenemos que identificar cuáles son estos operadores y cuál es el rol que cada uno de ellos puede tener en la relación con el tema que nos convoca, ¿no? Libertad de expresión, derechos de niños, niñas y adolescentes y medios de comunicación. O sea, la policía, que es parte del sistema de justicia, tiene un rol importante. O sea, parte de la mala discusión periodística sobre violencia contra niños, niñas y adolescentes ya viene allá del inquérito policial y de cómo la policía se relaciona con la prensa, cómo filtra información, etc. Entonces acá, por ejemplo, Paula Baleato, que está sentada allí en la segunda fila, tiene un trabajo muy interesante de capacitación de policías en Uruguay sobre temas de libertad de expresión y comunicación. Después los fiscales, el Ministerio Público, también pueden ser grandes aliados en este proceso, particularmente en países donde el Ministerio Público también ejerce función de ombudsman de derechos humanos. Vic Vivarta, que está sentado más allá, podrá contar a ustedes alianzas con el Ministerio Público brasileño para trabajar, por ejemplo, algo que salía en la presentación de Oscar, como estos programas noticieros que se concentran sobre todo en discutir violencia en el fin de la tarde, todos los días, y exponen casos de niños y niñas que sufrieron determinados tipos de violencia sexual y de otras órdenes. Cómo este tipo de periodismo generó una discusión desde la perspectiva de la protección y promoción de los derechos humanos en Brasil, en una fuerte correlación con el Ministerio Público Federal en Brasil, y por ahí va, ¿no? Los defensores públicos, que pueden tener un rol muy importante en generar litigio estratégico sobre estas mismas cuestiones. Y finalmente los jueces y juezas, que tienen que tomar decisiones sobre eso en los distintos niveles del Poder Judicial, ¿no? La primera instancia, las Cortes de Apelación o de Casación, y después las Cortes Constitucionales y Cortes Supremas. Entonces, fíjense ustedes que el rompecabezas es complicado, es complejo. Sin embargo, si estas piezas todas no hacen parte de nuestras estrategias de relación con el sistema de justicia, no vamos a lograr, porque todas ellas componen lo que al fin del día es lo que se expresa que es una decisión judicial, la sentencia. Pero la sentencia es el punto final de un largo camino que se percoge. Eso en el contexto nacional, ni que hablar que mismo eso después puede tener impactos si por las razones que sea se decide llevar en el contexto de esta región del mundo al sistema interamericano de derechos humanos, tanto a la Comisión Interamericana como a la Corte. Entonces, estos actores son importantes. En el contexto latinoamericano, la discusión con el Poder Judicial se hace aún más relevante porque tenemos autoridades reguladoras de estos temas muy débiles.
excepto en algunos países, uno de los ejemplos de más autonomía está sentado en esta mesa. ¿Por qué eso es importante? Porque en el caso de autoridades débiles, débiles en el sentido que no son independientes, no pasan por los criterios de los estándares internacionales básicos de independencia de las autoridades, el poder garante último de la libertad de expresión y de los derechos de los niños es el Poder Judicial. O sea, son estos señores y estas señoras que tienen que garantizar que leyes, que decisiones administrativas, ejecutivas, etcétera, del sector privado, sobre todo, repito, en un contexto donde no tenemos autoridades reguladoras, independientes, serias, etcétera, con dientes, como decía Oscar, son estos señores y estas señoras que van a tener que garantizar el derecho al final. Y como toda la vida lo pueden hacer bien, y hacer bien es en línea con los estándares internacionales de derechos humanos, o pueden hacer mal, ¿no? Nuestro objetivo acá es que hagan más bien que mal, ¿no? Entonces, este es un tercer punto importante, ¿no? Ahora, mismo en los países donde las autoridades existen y están en líneas con los estándares internacionales, tenemos situaciones ambiguas. En algunos casos, como el chileno, y Oscar no me deja mentir solo acá, el Poder Judicial en general ha apoyado consistentemente las decisiones del Consejo Nacional de Televisión. Y en el caso de Colombia, Gabriel podrá contar a ustedes, ya no es así. El Poder Judicial no tiene el mismo nivel de apoyo a las decisiones del órgano regulador. Y de nuevo, no es porque los jueces chilenos son personas intrínsecamente buenas y los jueces colombianos personas intrínsecamente malas. Falta, la propia experiencia del CNTV ha ayudado a tener un diálogo estratégico, cooperativo y asimismo de capacitación y formación con los propios operadores judiciales en Chile, lo que no ha pasado por varias razones en el contexto colombiano sobre esta temática en particular. Y por eso este diálogo con los jueces permite destrabar algunas cuestiones importantes, ¿no? O sea, y la primera de ellas es hacer entender que la regulación de las comunicaciones para proteger derechos de niñas, niñas y adolescentes, en la mayoría de los casos no tiene nada que ver con restringir la libertad de expresión. A nadie se ocurre ir a una corte y decir, miren, mi derecho, también garantizado en la mayoría de las constituciones de esta región, de ir y venir, está siendo limitado porque en aquella calle hay una luz roja y yo no puedo pasar a la hora que quiero. O sea, a un juez dice, pero señora, o señor, estás loco. O sea, eso no tiene nada que ver con restringir el derecho de ir y venir. Es una regulación para organizar para que todos puedan tener el derecho de ir y venir. Luego, regular horarios no tiene nada que ver con restringir la libertad de expresión. Tiene que ver con organizar el sistema de tal forma que los niños y adolescentes puedan tener acceso a una programación apropiada para su desarrollo integral y los adultos también pueden ver cosas raras después del horario de protección, ¿no? Entonces, nosotros tenemos que desconstruir esta idea porque eso confunde el Poder Judicial, que cuando van casos sobre niñez, lo que están haciendo es balanceando derechos de niñez y de libertad de expresión. En la mayoría de los casos no es eso, los derechos no están en conflicto. Y sí, en algunos pocos casos están, pero si no hacemos esta diferenciación, si no hablamos con jueces y juezas con este marco, vamos a tener un sistema peor, porque ahí siempre van a estar pensando que cuando llega un caso de niñez, es un caso donde hay que elegir entre libertad de expresión y niñez. Y en la mayoría de los casos esta elección no está sobre el tapete, ¿no? Entonces, para terminar, ¿cuáles son las estrategias importantes que tenemos que cuidar acá? Primero hay una estrategia de formación, ¿no? Tenemos que dialogar más con una perspectiva formativa con jueces, juezas, fiscales, policías, defensores, etc. Yo no tengo tiempo porque ya están levantando las tarjetas amarillas, rojas y todas, pero la UNESCO está hace 5 años desarrollando este tipo de discusión. Hemos capacitado más de 5.000 jueces y fiscales en todos los países de la región. Una de las cosas que apenas lanzamos, por ejemplo, es esta caja de herramientas para escuelas judiciales, para discusión de formación de formadores de jueces en toda América, de toda Iberoamérica. Entonces, primera cosa, capacitación. La segunda cosa importante es derecho comparado, o sea, tenemos que
compartir más las buenas decisiones y por qué ellas son buenas, por qué están en línea con los estándares internacionales, y también tenemos que compartir las malas decisiones y explicar por qué son malas, por qué no están en línea con los estándares internacionales de libertad de expresión y de protección de derechos de niñas y adolescentes. No sé si va a haber tiempo para algún tipo de debate acá, pero podemos entrar en algunas de ellas. En Estados Unidos, la decisión de Pacífica, que la Corte Suprema ha juzgado exactamente sobre los horarios de protección, es un caso histórico sobre eso, pero hay otros en Chile sobre DirecTV y la pena que aplicó el Consejo Nacional de Televisión. En Uruguay, las decisiones de la Suprema Corte sobre la construcción general de la Ley de Servicios Audiovisuales en Uruguay. Y por ahí podríamos seguir, y hay malas decisiones. Un juez de Piauí en Brasil cerrando todo el sistema de WhatsApp por un caso de niñez, porque había habido una violación de niños y él entendía que la prueba estaba en el WhatsApp, y como la empresa no entregó, el tipo cerró todo el WhatsApp en Brasil. O sea, absolutamente desproporcional y afectando derechos de millones de niños, niñas y adolescentes que no tenían nada que ver con el caso, y por ahí va. Y finalmente, el tema de las alianzas, o sea, tenemos que crear alianzas, como yo decía, hay casos importantes, alianzas con el Ministerio Público, alianzas con la policía, alianzas con el Poder Judicial, y un tipo de alianza específico son lo que se llama en lenguaje jurídico de los amigos curiados. Cómo ustedes pueden se organizar con las distintas organizaciones de libertad de expresión, de niñez, etcétera, para presentar casos de amigos juntos a las cortes que están discutiendo estos temas, y eso puede ayudar mucho a avanzar la protección y promoción de estos derechos. Gracias. Muchas gracias, Guillermo. Para los comentarios.